Saludos, sean todos bienvenidos y bienvenida una vez más a nuestro canal Aprendo en la Fidel. Si eres nuevo viendo este video tutorial, te invito a que te suscribas, des like y por supuesto nos dejes tu opinión en la caja de comentarios. En este momento vamos a compartir con toda la audiencia el trabajo final correspondiente al cuadernillo número 6. Ya con este trabajo terminamos nuestro año escolar. En este momento vamos a compartir las actividades y las vamos a ir socializando. Este documento estará disponible a través de un link aquí en la descripción del video para que donde quiera que estés tenga la oportunidad de descargarlo y tenerlo como referente para tu trabajo que debe ser entregado a tu profesor o profesora. En primer lugar está la hoja 1, donde van a colocar la fecha, luego el nombre y por supuesto el grado. La actividad 1 tiene por nombre: escribo y comunico mi mensaje de compromiso con el ambiente. Vamos a obviar lo que es la tarea 1 y 2 y vamos a prestar atención a la tarea 3, que tiene por nombre clasifico las palabras. Identifica sustantivos, adjetivos y verbos. Une con flecha la clase de palabras con su definición. Entonces aquí está en la primera columna. Vemos en la primera columna donde están los sustantivos, adjetivos y verbos. Aquí simplemente ustedes van a unir a qué pertenece cada definición de esta con la definición que aparece en la segunda columna. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a insertar una forma. Ok, simplemente usted va a unir. Vamos a ponerle un ejemplo. Vamos a buscar la definición de verbos. Los verbos son las palabras que usamos para referirnos a las acciones y estados. También indica el tiempo en que ocurren esas acciones. Puede ser pasado, presente o futuro. Solamente van a hacer eso. Mírala ahí. Así usted va a investigar cuál concepto es el de sustantivo y cuál es el del adjetivo. Y lo va a hacer exactamente lo que dice. Usa las palabras que están en la siguiente nube. Copia cada palabra en la tabla según sean sustantivos, adjetivos o verbos. Es importante leer este texto que le presentamos en pantalla en voz alta. Vamos a compartir la lectura. Guardianes del mar. Un sábado de sol y mar esmeralda. La familia se preparaba para compartir la merienda en la playa. Puede caminar un rato mientras preparamos todo, dijo el papá. Cuídense, dijo la mamá. Los niños empezaron a caminar por la playa y pronto dejaron atrás a los grupos de gente que disfrutaban del sol. Aquí hay basura, Pedro. No pises. Sabrina tomaba en serio su lugar como hermana mayor. Hay mucha, observó Pedro. No tengo por dónde ir. ¡Socorro, socorro! ¡Salven a Carey! Los niños se detuvieron. ¿Oíste eso? Sí, pero no veo a nadie. Vamos, cirujano, fuerza. No puedo, amigo loro. Esto es muy duro. Estas frases se oían en medio de gritos agudos. Vienes del mar. Sabrina miraba hacia el agua. Allá, Pedro, hay algo grande en la playa. Corrieron hacia un abulto grande que brillaba el sol entre las olas cercanas. Entonces, ¿qué usted va a hacer, querido amigo y amiga? Usted va a leer estas palabras que ya le hemos seleccionado en esta nube y usted va a clasificar lo que son sustantivos, lo que son adjetivos y lo que son verbos. Vamos a ponerle un ejemplo. Y usted va a escribir, va a trabajar directamente en su folletito. Eso es para los estudiantes míos de cuarto grado de la Escuela Fidel Jorge Sánchez, el cual en el día de mañana le estaremos entregando este folletico impreso para hacerle el trabajo más fácil y cómodo. Los demás que están viendo este tutorial lo deben de hacer a manuscrito para entregar a su profesor o profesor. Por ejemplo, sustantivo. Recuerden que los sustantivos son los nombres de cosas, animales, personas, ciudades, objetos. Por ejemplo, Sabrina es un sustantivo. Sabrina es un sustantivo. ¿Cuál más? ¿Cuál otro sustantivo puede aparecer?
tortuga. Entonces, usted va a hacer lo mismo con los adjetivos. Recuerden, los adjetivos son cualidades. ¿Cuáles cualidades pueden ver ahí? Duro es una cualidad. Dañan es una cualidad. Todo lo va agregando ahí. Los verbos, por supuesto, son las acciones. Por ejemplo, preparaba, corrieron. Ya no lo voy a decir más. Complétenlo. En la siguiente actividad, en el siguiente cuadro, lee la pregunta que está en la primera columna y marca el adjetivo que describe la respuesta. En la primera columna tenemos preguntas sobre personajes como cómo es el Pedro con la tortuga, cómo es la tortuga con Carey, cómo son los niños con respecto a la naturaleza. Entonces, usted simplemente va a verificar cuáles son los adjetivos que pertenecen. Por ejemplo, ¿cómo fue Pedro con la tortuga? Usted va a subrayar uno de esos adjetivos que aparecen: valiente, indiferente, solidario, agresivo. Usted va a subrayarlo. ¿Cómo es la tortuga con Carey? Usted va a subrayar cómo fue la tortuga con Carey. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente con la tercera pregunta. La tarea 4, que está nombrada pasado, presente y futuro. Ahora lee la siguiente frase del cuento. Observa los verbos subrayados en la primera columna y marca con color en la segunda columna, indicando en qué tiempo está cada uno. Aquí tenemos dos cuadros. Aquí hay frases del cuento. Pedro miró a su hermano, por ejemplo, en la primera columna, mira aquí, que le estamos señalando. Entonces, miró, que es la palabra que está subrayada, es un verbo. ¿Cómo está ese verbo? Estará en pasado, presente o futuro. Miró está en pasado. Usted agarra así, pasado, lo subraya con color. Vamos a la segunda oración. Corrieron hacia un bulto grande que brillaba al sol. ¿Cuál es el verbo? Siempre el verbo es el que está subrayado. Corrieron. Corrieron estará en pasado, presente o futuro. Está en pasado. Usted agarra así, lo subraya pasado. Y así usted va a identificar los demás. En la tabla que está debajo, que tiene por nombre, escribe en esta tabla los verbos subrayados en la columna que corresponda. Perfecto, usted lo va a clasificar. Una vez usted haga el ejercicio del primer cuadro, usted va a escribir aquí los verbos que usted encontró en pasado. Por ejemplo, encontramos miró, usted escribe ahí miró. ¿Qué otro verbo encontraron? Corrieron, está en pasado, usted pone corrieron. En presente usted va a colocar ahí lo que usted encontró como presente y en futuro también. La actividad 2, que tiene por nombre compromisos en el cuidado del agua, usted va simplemente a leer esto. Usted simplemente va a leer este texto en voz alta, preferiblemente, para articular la lectura. Una vez usted lea ese texto, usted va a completar esta tareita que dice: identifica las problemáticas del agua en la planta. Marcar con color las ideas que se encuentran en el texto asociadas al problema del agua como recurso natural. Esa es la primera actividad. Usted va a ir al texto y va a marcar con color la idea que está asociada al problema del agua. Y finalmente usted va a escribir al menos 2 acciones que se pueden hacer para evitar la contaminación del agua, que está en este espacio de 2 líneas. Bien, la tarea 3. Cuida el agua. Observa las imágenes. Se consideran acciones positivas aquellas que cuidan el agua como recurso y negativas las que provocan contaminación o derroche. Completa cada imagen si es una acción positiva o negativa según corresponda. Entonces, miren en la primera imagen. Debajo está la línea donde usted va a trabajar, donde usted va a clasificar si es positiva o negativa. Simplemente, la primera imagen, ¿cómo se ve? ¿Es una acción que positiva o negativa? Negativa. Bien, la segunda imagen, donde hay alguien fregando, ¿es una acción positiva o negativa? Positiva. Y así usted va observando cada una de esas imágenes y la va escribiendo en la parte de abajo, que hay una línea. Hay 3 imágenes que muestran un problema de contaminación de agua o derroche producido por acciones negativas. Anote en la primera columna de la siguiente tabla las 3 letras que corresponden a esas imágenes. Marca si es una contaminación o derroche en la columna 2 o 3, según corresponda. Identifica las imágenes que muestran acciones positivas porque ayudan a cuidar el agua. Identifica cada problema de la imagen que representa una posible acción al cuidado. Aquí usted va a clasificar. Hay varias columnas. La primera columna es el nombre de la imagen. Si ustedes observan, cada imagen tiene una letra. Mira, esta, la de la llavecita, la letra E, imagen E.
Esta niña es la imagen F. Eso es importante. Y usted va a ubicar, por ejemplo, vamos a ubicar una de contaminación, que es la imagen C. Usted agarra así, en la primera escribe C y ya. En la segunda columna usted va a escribir ahí que es contaminación, porque no se está derrochando. Usted la va a clasificar. Te marca con un asterisco en contaminación. Posibles secciones de esa imagen, vamos a ver, de la C, vamos a seguir analizando la C. ¿Qué posible solución podemos darle a esa imagen C que ustedes pueden ver en pantalla? Una posible opción podría ser limpiar el río o hacer una campaña de conciencia de las personas que habitan en ese entorno para que no derrochen la basura en el zafacón. Formar una comisión para ir al ayuntamiento para que ellos hagan las acciones del lugar para evitar este tipo de acciones. Y así usted va a hacer en la segunda columna y en la tercera. Le hice la primera de ejemplo. La tarea 4, componentes del medio ambiente. Lee el siguiente texto. Recuerda que los seres vivos del ambiente y sus partes o restos son llamados factores bióticos. Muy importante eso. En tanto, los factores fisioquímicos son considerados elementos no vivos. Comprenden todos los fenómenos físicos como la lluvia, el aire, el suelo, el sol y la luz. Ustedes van a observar ese paisaje y van a escribir en la primera columna cuáles son los factores bióticos, o sea, los factores que tienen vida en esa imagen. Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, el coral, los peces, son factores bióticos. Usted lo escribe ahí. Factores fisioquímicos, lo que tiene que ver con aire, el aire es un factor fisioquímico, el agua es un factor fisioquímico, la arena es un factor fisioquímico. Usted lo clasifica en ese cuadro. La actividad 3 tiene por nombre Matemática para entender y cuidar el ambiente. En esta actividad es para repasar conceptos importantes de matemática que trabajaste en este cuadernillo y los anteriores. Vas a resolver situaciones en las que la información se presenta a partir de gráficos y de otros recursos en los que las cantidades que intervienen en el problema varían proporcionalmente. Entonces, la tarea número 1, que tiene por nombre Cuida la fauna. Algunas especies de fauna silvestre de la República Dominicana se encuentran en peligro de extinción. La siguiente tabla muestra el tiempo en años que podrían vivir algunas especies en estado salvaje si no estuvieran en riesgo. Entonces, aquí hay unos datos interesantes. Están la fauna silvestre, donde está la tortuga carrey, que tiene un tiempo aproximado de vida de 30 años, la iguana ricor, que tiene un tiempo aproximadamente de vida de 15 años, el tiburón martillo vive 30 años, la cigüeña palmera vive solo 5 años y el caimán de aguja vive aproximadamente 60 años. En el siguiente gráfico muestra la información que la tabla, pero está incompleto. Agrega la barra o parte de esta. Usted entonces va a agregar las barras que faltan con los datos de la tabla. Por ejemplo, la tortuga carrey vive 30 años de vida. Mírala ahí. Ustedes ven que el recuadro solamente llega hasta el 30. ¿Está bien? Vamos a ver la siguiente. La iguana récord dura aproximadamente 15 años. Entonces, la línea tiene que llegar hasta el 15. Ahí falta 15. Usted va a hacer un cuadro y va a llevarlo hasta el 15, que sería aproximadamente hasta este punto. Míralo ahí, se lo estoy señalizando. Entonces continúa observando la tabla. Vemos el tiburón martillo, que es el verde, que está incompleto. ¿Hacia dónde tiene que llegar el verde? Vamos a ver. El verde tiene que llegar hasta el 30, del mismo tamaño que la tortuga carrey. Exactamente así. Bien, y así usted va a seguir observando los datos y completando. Van a responder lo observado en el gráfico de la tabla. Analizando ese gráfico de esa tabla, usted va a responder estas preguntitas. ¿Qué indica la altura de la barra? Vamos a ver, ¿qué indica la altura de la barra? Indica los años de vida de esos animales. Perfecto. ¿Influye el ancho de cada barra para interpretar la información?
Claro que influye. Le estoy dando algunas respuestas. Usted puede utilizar otras. Entonces, ¿qué animales llegan a vivir al mismo tiempo? ¿Cuáles de esos animales de esa tabla viven al mismo tiempo? Viven al mismo tiempo la tortuga carré y el tiburón martillo. Y así ustedes van a ir analizando las preguntas conforme a la tabla que están aquí, que también ustedes graficaron. Tarea 2. Barras proporcionales. En los gráficos de barras, la altura de la barra se mide en centímetros, es directamente proporcional a la frecuencia en años correspondiente. Aquí tenemos una tabla donde tenemos las diferentes faunas silvestres y la frecuencia en años sería 30 de la tortuga carré y la medida de la barra sería 6 centímetros. Si ya ustedes saben que 30 es igual a 6 centímetros, vamos a ver. 15, que es la mitad de 30, ¿cuántos centímetros sería? La mitad de los centímetros, que es 3. O sea, ¿por qué? ¿Por qué 3? Porque la mitad de 6 es igual a 3. Usted escribe ahí 3. ¿Vieron qué fácil? Así mismo te va a hacer en el 30. En el tiburón martillo, ¿cuántos centímetros equivale? A 6. ¿Por qué 6, profe? Porque recuérdense que estamos tomando como referente el dato de la tortuga carré, que 30 es igual a 6 centímetros. Entonces usted va a tomar esa misma referencia y va a calcular cuál sería el centímetro equivalente a 5 y al caimán de agua, que son 60. Usted va a buscar el centímetro correspondiente. Bien. Y es fácil, el de 60 es fácil porque usted agarra así 6 más 6 son 12, serían 12 centímetros. ¿Por qué? Porque 30 más 30 son 60. Les dejo para que investiguen el de la cigua palmera. Van a responder esas dos preguntitas conforme a esa tabla. La tarea 3. Reciclaje de neumático. Aquí concluimos con el trabajo final del cuadernillo 6. Tarea 3. Reciclaje de neumático. Los neumáticos fuera de uso se pueden reciclar para fabricar los techos de viviendas unifamiliares. Para 2 techos se utilizaron 1200 neumáticos. Entonces, va a responder esta pregunta. ¿Es directamente proporcional la relación entre la cantidad de neumáticos y la cantidad de techo? Es proporcional. Para responder, piensa si el doble de techo le corresponde al doble de neumáticos necesarios, al triple de techo, el triple de neumático necesario, y la mitad de techo, la mitad de neumático. Entonces usted va a completar esta tabla. Completa la tabla con la cantidad de neumáticos que se necesitan para construir una determinada cantidad de techo. Ya sabemos que para 2 techos se necesitan 1200 neumáticos. ¿Cuánto se necesitaría para uno? Para un techo, ¿cuánto se necesitaría? Excelente, la mitad de 1200, que son 600. ¿Vieron? Entonces, vamos a hacerle otro ejemplo. O sea, para 3 techos de casa, simplemente a 1200 le sumamos 600, serían 1800. ¿Por qué 1800? Porque si a una vivienda usted utiliza 600 y a 3, usted va a sumar 3 veces 600. Y así usted va a seguir investigando la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Finalmente, va a responder estas preguntitas. Para completar la tabla, ha realizado algunos cálculos. Para obtener los mismos resultados, puede utilizar otros tipos de cálculo. Por ejemplo, de qué otra manera se puede averiguar cuántos neumáticos se necesitan para obtener 6 techos. Anota el cálculo que realizaste para completar la tabla, y de 2 formas más que se pueden utilizar para obtener ese mismo resultado. Usted va a escribir la forma que usted utilizó para calcular eso. Y finalmente, esto es lo último que nos falta. Estos niños resolvieron la misma tarea que tú para calcular la cantidad de neumáticos necesarios en la fabricación de 8 techos. Utilizaron diferentes maneras. Une con una línea cada tabla con el niño o niña que la resolvió. Entonces, aquí hay 2 niñas que hacen un comentario. Vamos a relacionarlo. Averigüe la cantidad de neumáticos que se necesitan para un techo. Multipliqué esa cantidad por otra
Excelente, excelente. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo para que se guíen. Entonces, vamos a ver a esta niña. Si ella investigó primero la cantidad de neumáticos que se utilizó para un techo y luego la multiplicó por 8 porque quería saber cuántos neumáticos se utilizó para 8 techos de vivienda. Entonces, esta es la respuesta, mírala aquí. Ok, con la tercera. Con la tercera imagen que se subraya. Vamos a ver por qué. ¿Qué nos dice la tabla 3? 1 por 8, mírala, que es 4800 le da el resultado. Entonces usted va a leer el comentario de los demás niños y lo va a subrayar. Bien, eso es lo que pide en esa actividad. Finalmente, la tarea 4, reciclaje de cajas de cereales. En las plantas de reciclaje se presentan o se procesan cartones de cajas de cereales para hacer libros. Usted va a responder esta preguntita. ¿Es directamente proporcional la relación entre la cantidad de cajas de cereal y la cantidad de libros? Para responder esto, piensa si el doble de libros se corresponde al doble de cajas de cereal necesarias, al triple de libros, el triple de cajas, y a la mitad de los libros, la mitad de la caja. Ahí le muestra la imagen para que le sirva como guía. Completa la tabla con la cantidad de cajas de cereales que se necesitan. Responde, ¿es directamente proporcional la relación entre la cantidad de cajas de cereal y la cantidad de libros? Te va a decir sí o no. Para responder esto, piensa si el doble de libros le corresponde al doble de cajas de cereal necesarias, al triple de libros, el triple de cajas, y a la mitad de los libros, la mitad de cajas. Para ello está la gráfica para que se puedan guiar. Se va a completar esta tabla. Si usted sabe que para 3 libros se utilizan 24 cajas de cereal, ¿cuántos se necesitaría para uno? Usted va a dividir 24 entre 3, que es igual a 8. Entonces, yo agarro así. El 8 lo coloco en esta columna, mírala ahí. Se lo voy a colocar para que lo observen bien. El 8. Entonces ya está fácil. Para 2 libros, ¿cuánto se necesitaría? 8 por 2, que es igual a 16. Para 4, ¿cuánto se necesitaría? 8 por 4, lo coloca encima del 4. Para 5, 8 por 5 lo coloca encima del número 5. Y así sucesivamente. Ya ustedes saben, eso es todo. Aquí están las aplicaciones didácticas con relación al trabajo final correspondiente al cuadernillo número 6. Recuerde que también está disponible en la descripción del